Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de hoy, los videos que causan preocupación ante un presunto adiestramiento paramilitar a civiles y la puja por la reforma al ISFA que continúa. Iniciamos. Hoy en réplica y contrarréplica. Vamos a aprender golpes vulnerables de los hombres y de las mujeres. Son dos escenas diferentes en las que Rodrigo Collaguazo está dando, ¿no es cierto?, un taller de organización, está dando un taller sobre oratoria. Ya se han difundido en redes sociales las fotografías de estas personas que aparecen en los videos e incluso se ha insinuado cuál es su nombre y apellido. Pero esperemos los resultados de la investigación. Hay 4 videos que tenemos que contextualizar todos esos videos. Y va a recibir lo que no está recibiendo ahora, y eso se le olvida al señor general en servicio pasivo Castillo, que va a recibir. Y le vamos a supuestamente incrementar, a revalorizar sus pensiones en base a la inflación. Pero lo que ya le congelaron las pensiones en este quinquenio, ya nadie le recupera. Preocupación causaron los videos que circularon en redes sociales en los que se observa a presuntos militares entrenando a civiles en defensa personal antimotines. En algunos videos se puede escuchar claramente cómo el instructor organiza a los asistentes en una especie de fuerza de choque. La preocupación nace cuando en una de las filmaciones aparece Carla Delgado, copresidenta de la Coordinadora de Movimientos Sociales, cuyo titular es Rodrigo Collaguazo, asambleísta alterno de Alianza País. Collaguazo se defendió explicando que en el video donde aparece él, estaba dando un taller de oratoria. Carla Delgado argumentó que ella asistió a una mañana deportiva, un picnic. Por su parte, el asambleísta independiente Andrés Páez sostiene que se está preparando a civiles para reprimir a manifestantes y emplazó al fiscal general a que investigue y no archive el proceso. El fiscal Galo Chiriboga replicó recordando que las investigaciones tienen 2 vías para concluir. Escuchemos los detalles. ¿Cuál es tu segunda hermano? ¿Y dónde debería estar él? Aquí. No puedo decir, pero ustedes saben muy bien lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. ¿Por qué estamos aquí? Sí. Vamos. Devuelva su identificación. Son dos escenas diferentes en las que Rodrigo Collaguazo está dando, ¿no es cierto?, un taller de organización, está dando un taller sobre oratoria y la cuestión de política. O sea, yo estoy dando eso, no estoy dando más. Segundo, ¿no es cierto?, hay un grupo de ciudadanos, de jóvenes, ya más de casa, ¿no es cierto?, en los videos no editados, ¿no es cierto?, en la que están recibiendo defensa personal, están recibiendo otro tipo de cosas, que eso lo hace cualquiera. Entonces, aquí hay que ver, ¿no es cierto?, quiénes son los que, qué es lo que están buscando. Lo que nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una operación psicológica. ¿Para qué? Para crear miedo, para crear incertidumbre, para crear terror sobre cosas que no es real. Ya se han difundido en redes sociales las fotografías de estas personas que aparecen en los videos e incluso se ha insinuado cuál es su nombre y apellido. Incluso aquí yo tengo una de las fotografías en las que aparece el cabo Vera, que es precisamente la persona que se halla aquí, y el cabo Vera luego aparece en una fotografía, en un acto proselitista de Alianza País en la Plaza Grande. Aquí aparece una persona en la preparación paramilitar y luego aparece en esta fotografía con la presidenta de la Asamblea, ahí en la parte delantera de la Asamblea y otras personas inidentificadas. Y ya debió haber investigado el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque inteligencia de las Fuerzas Armadas tiene que haberse adelantado a estos hechos. Ya deberían estar identificados estos sujetos y debió haberse ya o desmentido o ratificado la información que se ha vertido a través de redes sociales. Malas noticias ecuatorianos. Hoy 4 de septiembre de 2016, el Grupo Rebelde de Militares por la Democracia lamenta informar al país que Ecuador ya es Venezuela. ¿Quiénes hacen circular en las redes? Yo soy muy poco amigo de las redes,
Pero quienes hacen circular en las redes, y esto mucho ojo, y esto pido que el fiscal tome en cuenta, se plantea que es el grupo de militares rebeldes por la democracia, un grupo clandestino, un grupo que es anónimo, que actúa en las sombras y saca esto. ¿Quién le da el rostro? El Pasquinero de Quito, y saca en su Twitter y diciendo que aquí están formando bandas paramilitares y diciendo que Rodrigo Collaguazo está en esa reunión con militares. La Fiscalía investiga a fondo quiénes están detrás de esos militares rebeldes por la democracia y cuál es la relación con el Pasquinero. Bueno, los videos muestran que además son 3, porque ayer se difundió uno más que ya circuló en redes sociales. Los videos evidencian de que existe una preparación de civiles destinado a reprimir a ciudadanos, es decir, civiles preparándose para enfrentarse violentamente con quienes de manera pacífica nos hemos manifestado en las calles. Vamos a aprender golpes vulnerables de los hombres y de las mujeres, y cuando ya sean ustedes agredidos, cuando estén en ejercicio y sean 2, 3 manifestantes, ahí el visto es progresivo. ¿Qué quiere decir? Mientras mayor es la amenaza, mi fuerza es superior. Entonces yo no puedo ya darle golpes vulnerables, tengo que lesionarle, porque si no lo lesiono a él, a mí me mata. El libreto del Foro de Sao Paulo es clarísimo, la franquicia chavista es clarísima: abolir las Fuerzas Armadas para generar fuerzas pretorianas, guardias pretorianas que ejerzan la violencia en contra de los civiles. Eso está pasando en Venezuela. Pero esperemos los resultados de la investigación. Hay 4 videos que tenemos que contextualizar, todos esos videos, y esperemos los resultados de la investigación. Dice que lo que se está pretendiendo es armar a grupos ciudadanos para crear guerrillas. Yo creo que esa es una afirmación que no corresponde al contexto de estos hechos que estamos investigando. Es decir, nadie podría razonablemente pensar de que está formando un grupo guerrillero en un parque que vamos a investigar en qué ciudad es, a qué hora es, pero se ve claramente que es a la luz del día, pues las operaciones insurgentes no se preparan de esa manera. Por otro lado, queremos saber si estos militares son o no son. Nosotros tenemos que probar, y para eso está el general Castro haciendo esa investigación. Espero que al final o a comienzos de la próxima semana ya tengamos esa información. Nuestra organización está constituida por gente humilde, por los pueblos y nacionalidades indígenas. Está constituida por amas de casa, por los del seguro campesino, por jóvenes, por estudiantes, es decir, más de 100 organizaciones en el país. Y por lo tanto nosotros no tenemos necesidad de estar haciendo bandas paramilitares. Como ustedes pueden evidenciar en el video, ¿quién está dando posiciones de tiro, instrucción de tiro, arme y desarme? Nadie está haciendo como debería ser una cuestión de paramilitarismo. Tampoco se está haciendo en la clandestinidad, porque se están haciendo ahí, lo que veo, los jóvenes, damas de casa, están haciendo talleres de defensa personal. Y en el caso en el que yo estoy, ¿no es cierto?, estamos en un parque público, a la luz del día, no escondido, y por lo tanto, pues, usted conoce que una banda paramilitar no va a estar en eso. Que era también una mañana deportiva, un picnic que también nosotros íbamos a realizar en esta ocasión, y nos invitaron a que demos temas de oratoria, de formación política. Hay 2 escenarios. Uno de ellos donde están los señores que no sabemos de ciencia cierta si son o no son militares. ¿Quién gestionó la presencia de los militares? ¿Quién invita? Eso digo, seamos responsables, ustedes y nosotros. ¿Quién es el órgano que tiene que investigar? La Fiscalía. No, la Fiscalía. Este momento es el del país. Estamos frente a un problema de poner en riesgo la paz en el Ecuador. Estamos con nuestras familias en inminente riesgo frente a una escalada de violencia que se está alimentando desde la formación de bandas paramilitares, como claramente se aprecia en estos videos que han sido difundidos por las redes. Y por ese motivo nosotros expresamos la preocupación de la existencia de estos grupos y no creemos en la palabra del fiscal, que simplemente quiere lavarse las manos y después dirá que claro, que sí, que ya han investigado y que se archive, como tantos cientos de casos se han archivado si es que le salpican
al gobierno, ¿no? Al parecer, el asambleísta quiere que todo lo que él menciona, pues nosotros tengamos que agachar la cabeza ante sus opiniones y responder por lo que él dice. Pero la investigación puede tener dos resultados. Uno, que evidentemente se encuentre la existencia de una infracción y a unos posibles responsables de esa infracción. Pero también las investigaciones dan si esa investigación genera que la hipótesis en la que se trabajaba no se cumplió. En pocos minutos más, reforma al ISFA. El ministro de Defensa la defendió insistiendo que beneficia a la tropa, pero los pensionistas recalcaron su postura de rechazo, argumentando lo contrario. El proyecto va camino a segundo debate. Ya regresamos. Más adelante. Que van a recibir un aumento anual en función de la inflación y que van a recibir todos los pensionistas actuales. El supuesto incremento del que habla el ministro Patiño es una posible revalorización de las pensiones que ya fueron impactadas y decrecidas en estos 5 años. Esto es Réplica y Contrarréplica. La puja por la reforma al ISFA continúa. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, replicó al general en servicio pasivo, José Luis Castillo, cuestionando su ascenso y defendió al proyecto de ley anunciando como uno de los puntos sobresalientes el aumento que anualmente recibirán las pensiones de acuerdo a la inflación. El general José Luis Castillo, representante de los pensionistas, contrarreplicó, advirtiendo que este aumento, de acuerdo a la inflación anual, debía haber sido considerado desde mucho antes, como manda la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y se mantuvo en que las pensiones, una vez entrada en vigencia la ley, sufrirán una disminución, afectando la oficialidad y también a la tropa. A los que más perjudica es al personal de tropa de las Fuerzas Armadas. Aquí podemos ver en este cuadro que este es el nivel de impacto, de afectación, de decremento con el nuevo cálculo que es en base a las 60 últimas aportaciones. Si podemos ver en rojo el personal de tropa, aquí tenemos los suboficiales con una afectación del 12.6%, el personal de suboficial mayor con el 6%, los sargentos del 4.5%. Eso traducido a números, estamos viendo que de los 15.884 militares que actualmente estarían en condiciones de acogerse a esta ley, 13.704 que son el personal de tropa son los mayor afectados y con los mayores porcentajes de impacto. Parecería ser que el general en servicio pasivo, José Luis Castillo, estuviera preocupado por el personal, por la tropa. No está preocupado por eso. Habría que preguntar también las razones de su salida de las Fuerzas Armadas. Nunca ejerció sus funciones porque no tenía ningún tipo de respaldo del Comando Conjunto después de haber sido ascendido en condiciones un poco raras a general. No le dieron ninguna ocupación y tuvo que retirarse de las Fuerzas Armadas sin haber ejercido esas funciones. Y sí, él sí se retira y eso es lo que está defendiendo con 4.238. El ministro de Defensa está tratando de hacer una contrarréplica de tipo personal a lo que ya nos ha acostumbrado la Revolución Ciudadana y eso realmente deja mucho que desear de los argumentos que debería más bien presentar el ministro Patiño. Con respecto a nuestro ascenso, en realidad, 3 oficiales coroneles presentamos nuestro recurso de apelación ante el máximo organismo administrativo de las Fuerzas Armadas, que es el Consejo Supremo, integrado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los 3 comandantes de fuerza, donde se hace un análisis exhaustivo de nuestras virtudes, nuestros defectos, de las apelaciones presentadas, de las observaciones y, lógicamente, procedió a ascendernos al inmediato grado superior. Es más, el propio presidente de la República fue quien firmó nuestro decreto de ascenso. Cuestionar nuestro ascenso sería cuestionar la autoridad del presidente de la República en ese ámbito administrativo. ¿Y qué es lo que sucede con la tropa? La tropa recibe, como recibe el conjunto de la población, una pensión que corresponde a los 5 mejores años. Comenzando incluso va a ser una aplicación progresiva. En el primer año va a recibir sobre los 12 mejores meses, luego sobre los 24 mejores meses, hasta el 5º año que reciba sobre los 5 mejores años. Y va a recibir lo que no está recibiendo ahora, y eso se le olvida al señor general en servicio pasivo Castillo, que va a recibir un aumento
anual en función de la inflación y que van a recibir todos los pensionistas actuales que no reciben actualmente ese aumento, porque ese aumento estaba destinado para otros menesteres. El supuesto incremento del que habla el ministro Patiño es una posible revalorización de las pensiones que ya fueron impactadas y decrecidas en estos 5 años de congelamiento de las pensiones, que para las Fuerzas Armadas han sido más bien la década perdida, y le vamos a supuestamente incrementar, a revalorizar sus pensiones en base a la inflación. Pero lo que ya le congelaron las pensiones en este quinquenio y a nadie le recupera. La Organización Internacional del Trabajo fija que para los servidores públicos se debería incrementar de acuerdo a la inflación. Eso en las Fuerzas Armadas no ha sucedido. Es por eso que el militar ha decrecido su pensión y tiene menos poder adquisitivo y se está hablando de un incremento del salario. Eso es absolutamente falso, se está tratando de engañar, vender un discurso político a nuestro personal de tropa y realmente en algo se le podrá recuperar lo anteriormente perdido, que no es ninguna novedad, a todo servidor público se le debe hacer eso anualmente. Al aumentar los años de servicio que se aplicará para el personal nuevo que entre a las Fuerzas Armadas, va a mejorar un poco más el ingreso que ellos puedan dar para las pensiones del personal en servicio pasivo, pero nunca va a poder sostener al personal pasivo. Esto es lo que se llama sustentabilidad o sostenibilidad. No será posible que jamás el personal activo lo haga al pasivo porque no dan los números. Solamente en la Seguridad Social General, en donde hay 7 activos, somos 7 activos, por un pasivo los podemos sostener. Necesita no solamente el 60%, puede necesitar más, el 70%, el 80%, en buena hora. Y que el Estado lo haga, debe hacerlo, porque no puede dejar desprotegida a la policía y a las Fuerzas Armadas. Por eso ya no es el 60%, es todo lo que necesite, de tal manera que ahí está la sostenibilidad definida en esa reforma a la Constitución que nosotros propiciamos y que le aseguramos a nuestra tropa, a nuestros oficiales militares y policiales, que siempre van a haber recursos para su retiro y para sus pensiones adecuadamente. Ese es el segundo peligro que yo había explicado anteriormente, doctor Pinargote. Si un soldado que ingresa de acuerdo a este proyecto de ley a las Fuerzas Armadas, él ya no tiene por qué aportar el 12.4% acumulado, el 25.5% con el patrono, sino que tendrá que regirse por el régimen de la Seguridad Social General, que es a donde nos está llevando este proyecto. Es decir, él ya no podría aportar eso, sino el 9.84% que aporta un trabajador particular, un trabajador civil. Y eso, ¿qué constituye para el ISFA y el ISPOL? La quiebra del sistema, por cuanto disminuyen los ingresos, las aportaciones y la masa salarial de los pasivos va aumentando. Es decir, eso significaría a la larga la desaparición de estas dos instituciones. Esto es Réplica y Contrarréplica. Aquí concluimos. La próxima semana, una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Continúen ahora en sintonía de Ecoavisa.